Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar viendo el tema de IP versión 4 y vamos a estudiar particularmente dos técnicas que se usan para poder configurar de mejor manera redes IP. Son las técnicas de subnetting y la técnica de usar subnetting pero con una máscara de longitud variable. Recordemos algunas cuestiones de las direcciones IP. Recordemos que sirven para identificar unívocamente cada interfaz de una red. Un router o un host multihome, es decir, un dispositivo que pertenezca a varias redes, pueden tener varias direcciones IP. La dirección tiene un significado global en la Internet, las asigna una autoridad central, son direcciones de 32 bits que se expresan en notación decimal con puntos, byte a byte. Para facilidad de los usuarios se define un mapeo estático entre las direcciones IP con los nombres, porque es más fácil de recordar para las personas, y eso lo hace el servicio de nombres de dominio. También una dirección IP es independiente de la dirección física de subred, pero hay una correspondencia a través del protocolo ARP. Y después empezamos a vislumbrar la clase pasada que había un problema en el vaciamiento de las direcciones IP. Nosotros vimos un ejemplo de configuración la clase pasada con las tablas de ruteo y vimos que la tabla del router de salida X tiene que tener una línea por cada red interna. Si la red creciera, si se agregaran más redes internamente, la única opción es solicitar nuevas clases de direcciones, por ejemplo, clase C. Las tablas de ruteo entonces van a presentar en el router X más líneas y esto empeora el tiempo de búsqueda. El problema de vaciamiento se produjo justamente porque primero se otorgaron direcciones clase B y clase A y luego quedaba como única opción dar grupos de clase C, por ejemplo, para aquellos que solicitaran más de 254 direcciones. Entonces, esto lo que generaba era un aumento en la cantidad de líneas de las tablas de ruteo. Tratando de responder a este problema es que surge la técnica de subnetting. No olviden que el problema de vaciamiento además generó un problema de escalabilidad, en este sentido de poder agrandar las redes, y también que genera cambios, cada vez que se cambia la red física o crece, tiene que haber cambios en la configuración. La RFC 950 de 1985 dio un procedimiento de configuración de subredes. ¿Sirve esto para qué? No se precisa solicitar nuevas direcciones a Liana, sino que se puede subdividir el espacio disponible. Entonces aparece lo que se llama una jerarquía de 3 niveles, donde cada subred interna va a estar totalmente numerada a través de un identificador de subred y toda la red por el identificador de red. Esto es invisible hacia afuera de la red, esta división, y entonces no se agregan líneas a las tablas de entrada, al ruteador de entrada. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de una dirección clase B. Acuérdense que los primeros 2 bytes eran el identificador de red y los últimos 2 bytes era el identificador de host. Subnetting propone que parte del identificador de host se destine a identificar subredes internamente. Entonces esto tiene otro efecto, y es que ahora la máscara de red va a tener que agregar la máscara de subred. Por ejemplo, podría ser que una clase B, una dirección clase B, cuya máscara original era 255.255.00, como se haya tomado el primer byte del identificador de host para identificar subredes, ahora la máscara va a pasar a ser 255.255.255.0. Entonces, por ejemplo, supongamos una red clase C, por ejemplo la 202.230, que es dividida de manera tal que se utilizan, por ejemplo, 3 bits para numerar subredes internas y entonces quedan 5 bits para los hosts de cada subred. Entonces ahora la máscara se va a convertir en 255, 255, 255, 224
o /27 y se van a poder numerar hasta 8 subredes internas, cada una con 30 hosts. Por ejemplo, una dirección IP 202.2.398 en este contexto va a significar la red 202.2.3.192, que fíjense que son estos primeros bits en azul y el resto todos ceros, y se refiere al host 4 dentro de esta subred. Entonces, ¿cómo quedaría configurado de esta manera el mismo ejemplo que vimos antes? Supongamos que la entidad administradora le haya entregado al administrador de esta red privada una dirección clase C 202.220. Entonces, tiene que repartir todo ese bloque de direcciones el administrador según la cantidad de redes internas que posea. Por ejemplo, en este caso, tiene 3 redes internas. Podría tomar 2 bits para la parte de subred y con eso generaría 4, pero pensando que la red puede crecer a futuro, decide tomar 3 bits de la porción de 8 bits de identificador de host y entonces esos 3 bits los va a usar para identificar las subredes. Entonces le quedan disponibles 5 bits por cada subred para numerar host. Acá tenemos el ejemplo de haber tomado 3 bits, entonces generó la subred 202.232, la subred 202.264 y la 96 con el mismo prefijo clase C. Entonces, como decíamos, las 8 subredes internas las configura, por ejemplo, de esta manera. Acá tenemos el prefijo de red, que es común para todas las subredes, y el último byte está escrito en binario para que ustedes puedan observar mejor cómo se enumeran las subredes, que fíjense puede ir de 0 a 7 porque tomó 3 bits, y entonces se las designa, como por ejemplo la primera, la 0.202.220, cuya máscara es una /27. 202.232 con la misma máscara, 64, 96, 128, 160, 192 y 224. Esas serían las 8 subredes. Observar que la subred todos ceros tiene la misma dirección IP que la red original, pero la máscara es diferente, es /27 en vez de /24. Y también puede existir la subred todos unos, que se identifica por la máscara también /27. Por ejemplo, si miramos el caso de la subred 2, esta que está acá, el primer host sería 202.265 y el último host sería 202.2.294. A su vez, la dirección de broadcast sería la 202.295. Y fíjense que es el número anterior a la siguiente subred, que es la subred 3. Así es como entonces quedaría configurada con subnetting la misma red que vimos antes. Si ustedes se fijan en las tablas de ruteo, lo que van a encontrar, bueno, por supuesto, es cambios en la numeración de los gateways, pero además cambios en lo que respecta a las máscaras de red, o de subred serían ahora. Entonces así cambian las tablas de ruteo al host C y al D, y también cambian, por supuesto, las de router I y router X. Pero hay una cuestión ahora, que es lo que es el beneficio que deja subnetting. El router X va a ser el encargado de separar las subredes internas para ruteo interno. Pero el proveedor de servicio va a apuntar a la organización con una única ruta a la dirección 202.220/24, porque esta es la ruta que va a anunciar el router X hacia Internet, hacia afuera de la red. Y esto entonces implica que todo este conjunto de subredes se pueden agregar bajo un único anuncio. Entonces acá aparece el concepto de agregado de rutas, que lo que permite es disminuir la cantidad de líneas en las tablas de ruteo. Bueno, la configuración, por ejemplo, con un sistema operativo Linux,
de las subredes se hace a través del comando ifconfig. Fíjense que el comando lleva la denominación de la interfaz, por ejemplo, th0 y th1, la dirección IP y sí o sí la máscara. Ahora, lo mismo se pueden agregar rutas a través de este comando, agregando la máscara. Y por ejemplo, también se puede agregar una ruta default, diciendo cuál es el gateway. Acá tiene el agregado de una ruta con gateway y acá sin gateway porque se ve que es una subred propia. Entonces, subnetting lo que permitió fue agregar un nivel más en la jerarquía. No resuelve casos en que la cantidad de hosts en las subredes es muy diferente. Por ejemplo, en el mismo caso anterior, con la clase C202.220/24, supongamos que se tuviese que dividir en 6 subredes, o sea, seguimos tomando 3 bits por cada identificador de subred, y va a quedar 30 hosts para cada subred. Pero resulta que si internamente la disposición de las subredes no es uniforme, por ejemplo, si 4 de ellas son pequeñas y solo de 12 hosts, pero hay otra red de 50 hosts y otra más de 100 hosts, se precisarían en total 162 direcciones. Si se piensa en el esquema de subnetting que vimos recién, se podría disponer de 180 direcciones, pero no se adaptaría a este caso. ¿Por qué? Porque subnetting divide el espacio en partes iguales. ¿Qué solución restaría? Pedir otra clase C, eso agrega líneas en las tablas de ruteo. Por eso apareció el esquema de máscara de subred de longitud variable, que realmente lo que hizo fue mejorar el esquema de subnetting. Se puede pensar en VLSM como un sistema de subnetting recursivo, pero con posibilidad de máscara variable. Acá tenemos el ejemplo que dijimos recién, cómo subdividir un prefijo original, 202.220 sería, en cuanto a la red, para poder adaptarse a distintas necesidades. Por ejemplo, la primera partición que se podría hacer es tomar solo el primer bit y armar dos subredes, la subred 0 y la subred 1, cuya numeración IP está al costado, y entonces tendríamos dos subredes con capacidad de hasta 126 hosts. Si tomamos una de ellas y volvemos a tomar otro bit, nos quedan de vuelta dos subredes, la 202.221.128 y la 192, con capacidad de hasta 62 hosts cada una. Y si tomamos la subnet 1 y la volvemos a dividir tomando 2 bits más, entonces hacemos una tercera partición en la que queda lugar 4 subredes y lugar para 14 hosts cada una. Entonces, fíjense ustedes que las 4 subredes, estas de acá abajo, tienen un prefijo común acá de subred, que sería el 11, este que está acá, así que estas 4 subredes, si dependieran de un router, se podrían anunciar hacia afuera con una única numeración IP, que sería 202.292/26. Lo mismo pasa con todo lo que estaría detrás de esta partición. Se podría anunciar con un único número. Acá ven el concepto de agregado de rutas. Y lo mismo pasa con toda la red para anunciar hacia afuera. Un único prefijo engloba todas las subredes. Esto a su vez genera un problema en el sentido de que los protocolos de ruteo ahora, en los mensajes de los protocolos de ruteo, hay que agregar la máscara que es de longitud variable. Y por otra parte, podría suceder que de un router dependieran subredes con máscaras de distinta longitud. Entonces eso produce un gran cambio en lo que respecta al ruteo, porque ahora se habla de ruteo de longest match o de adaptación de la máscara más larga. Por ejemplo, si llegara a esta red un paquete IP con dirección destino 202.222.241, habría que aplicar las distintas máscaras y quedarse con la que tenga, digamos, la adaptación más larga a la máscara de ruteo. Entonces esto correspondería a un /28, es decir, que esta dirección IP
estaría dependiendo de la subred 3, la última acá de la jerarquía, y entonces acá hay que tener mucho cuidado en la numeración IP cómo se reparte, porque podría haber, digamos, podrían no poder comunicarse con la dirección IP si esto está mal configurado. Y en general lo que se trata de hacer al configurar con máscara variable es reflejar la topología de la red. Bien, entonces la siguiente clase vamos a ver también dos mecanismos que ayudaron con la cuestión del vaciamiento de direcciones, CDR y NAT. Muchas gracias por su atención.